que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está... ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todos juntos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra de Dios. Hermano Isaí, ¿nos llevaste una oración? Amén, oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora, una vez más, Señor, te agradecemos, Señor, y te bendecimos porque eres bueno. En esta hora, Señor, te pedimos, estés con cada uno de nosotros y que la lectura, Señor, de tu palabra sea algo grato para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y sacie, Señor, esa hambre y ese vacío, Señor, que tenemos dentro. Te damos gracias, Señor, porque es edificante y nos fortalece, Señor. Nos anima, nos instruye y nos guía, Señor, tu palabra. Por ello estamos agradecidos. Te pedimos, Señor, que cada ocasión en que abrimos tu palabra, en que la escuchamos, sea de bendición para nuestros oídos y sea de bendición, Señor, para aquellos que están escuchando. Te pedimos, Señor, que nunca falte en medio de nosotros tu palabra y que a través de ella te busquemos, Señor, conozcamos tu voluntad y, Señor, trabajemos para hacer tu voluntad, Señor. Sigue, Señor, moldeándonos, sigue, Señor, cuidándonos a través de tu palabra, sigue, Señor, redarguyendo, Señor, y corrigiéndonos, Señor, a través de tu palabra. Te entregamos, Señor, la lectura de tu palabra en tus manos y queremos, Señor, alabarte y bendecirte porque está entre nosotros. Y somos libres, Señor, de leerla, número uno, de poseerla y de compartirla. Señor, no permita, Señor, se nos quiten estas libertades. Pero si aún, Señor, eso pasare, Señor, sabemos que tu palabra no podrá ser callada, Señor, sino que siempre habrá la manera de compartir y de proclamar, Señor, tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así vamos a cantar nuestro canto de bienvenida. Amén. Salude a su hermano que está a su lado con su mano. Más dígale, bienvenido a la iglesia que te ama. Amén. 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 Le damos la bienvenida a Fernando. Amén. Bienvenido a la iglesia que te ama.
la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Bienvenido a la iglesia que cantar el nombre de Cristo Jesús. Si tu corazón ya es de Cristo, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Y da tres palmas otra vez. Si el Señor te satisface, da tres palmas, da tres palmas otra vez. Si el Señor te satisface, da tres palmas. Ahí donde estás parado, saluda que está a tu lado y con una sonrisita. Si el Señor te satisface, da tres palmas. Amén. ¿Sí estamos contentos, verdad, hermanos? Amén, amén. Estaban muy serios hace ratito. Vamos a seguir cantando, hermano. Amén. Amén, amén. Recuerden, hermanos. Recuerda, hermano, que puede expresarle al Señor lo que hay en su corazón. Amén. Siempre es bueno, hermanos, entregarlo todo. Y ponerlo a las manos del Señor. Amén. Yo tengo sed, quiero beber el agua de vida eterna que está en ti. Así correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor. Todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor. En todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. frente a frente, Jesús.
Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar.
cansado del camino, sediento de ti. Hermanos, ¿listos? Cansado del camino, se voy a ir. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Diga su mente me.
dices, tengo sed, y este que acabamos de cantar decía, sumérgeme en el río de tu espíritu, amén. Necesito refrescar este seco corazón. Siempre busquemos en el Señor saciar esa sed, hermanos. Amén. que tú eres grande, hermoso, maravilloso, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado. Amén. Amén.
Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Amén. Podemos tomar asiento algunos momentos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano José Encarnación. Amén. ¿Cuántos estamos contentos de que el hermano esté con nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy amable, él aceptó la invitación a venir a exponer la palabra hoy en esta tarde. Le dejamos el lugar, hermano. El lugar es suyo. Este bendito coronavirus nos ha hecho perdernos nuestros buenos modales, nuestro abrazo, nuestra sonrisa. Yo sé que está brindando una sonrisa, pero no la veo. Estoy mirando una máscara ahí. Pero sabe que nos estamos acostumbrando y hasta nos estamos viendo bien con las máscaras. Dios es bueno. Amén. Dios sigue siendo bueno. Amén. ¿Sabe la bendición más grande que es cuando la gente está muy temerosa y abrumado, arruinado? Nosotros poder venir confiados en el Señor a su casa para adorarle y bendecirle. Amén. Véalo como un privilegio que no tiene mucha gente. La confianza en Dios, en sus promesas, es el mayor privilegio que los creyentes tenemos. Por eso damos honra y gloria a su nombre. Amén. Y le alabamos. Aleluya. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una iglesia por la que mucho oro, a la que amo. Lo siento parte de mí, de mi iglesia. Ustedes son mi iglesia. Lamento que nuestras horas de servicio coinciden en los días y en la hora y no me permite estar más con ustedes, pero es mi anhelo poder estar más tiempo con ustedes. Sé de todo lo que está pasando, lo que están viviendo, todo lo sé. El hermano Francisco me llama, hermano José y yo somos confidentes. Mis alumnos, Rubén, Ana, Dios les bendiga ricamente. Y únanse más, inscríbanse más en el instituto. El instituto enseña, el instituto motiva, él solo motiva. Y más que eso nos prepara. Amén. Dios les bendiga. Me es un placer inmenso estar con ustedes y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias por haberme invitado. Gloria al Señor. Tuve la suerte de pocos semáforos. Casi siempre que uno está muy rápido, los semáforos se le interponen y son los momentos que más aparecen. Pero gracias a Dios solamente encontré ahí donde se está construyendo y pude llegar más rápido. Pero venía, primera vez que manejo a 80. Venía rápido, preocupado por llegar con ustedes. Dios les bendiga. Mire, esta mañana, o ya esta tarde, yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que es muy motivadora para mí. Y quiero compartirla con ustedes, porque en ella encontramos unas exhortaciones maravillosas que ayudan a nuestra vida espiritual. Y esta iglesia, una de las razones por la que amo tanto esta iglesia, es por la abundancia de niños que hay en la iglesia. Cada uno de esos niños es un líder en potencia de esta congregación. Lo único que hay que trabajar con ellos. Me gustaría
esos señores no deben estar cantando solos. Valeria debe unirse a ese grupo. ¿Dónde está Valeria? ¿Verdad? Valeria debe unirse a ese grupo, ¿verdad? La señora Rincón, esposa de Isaías, a él que cuide los niños. No, es que él está en la batería. Alguien que cuide los niños, pero ella debe estar aquí cantando. Mientras más gente canta, no importa, ¿verdad? Y ese grupo es un medio para introducir a los jovencitos en el liderazgo de la iglesia. Ese señor debe aprender a tocar la batería. Isaías, enséñalo a tocar la batería. ¿Verdad? Enseña a otros jóvenes a tocar la batería, a tocar la guitarra, el piano. Vi a una jovencita tocando violín. ¿Cuál es? Cada día, cada domingo debe hacer un especial con tu violín. Todo el que tenga talento, a ponerlo en práctica. Amén. Amén. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Dios le bendiga, hermano Jaime. Se ve bonito con su máscara. Y la doña también. Qué bendición. Filipenses capítulo 2. Los versos 1 al 11 son muy altamente conocidos, sobre todo los versos 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En este pasaje de la palabra de Dios se nos presenta al Señor Jesucristo como el modelo de lo que debe ser la vida cristiana, de lo que debe hacer el creyente, un modelo. Jesucristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, cultivar la mente de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, nuestro guía. Yo quiero que vayamos a los versos 12 hasta el 15 y ahí vamos a tener la meditación de esta mañana, de esta tarde, perdón. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ese por tanto se refiere a todo lo que hemos venido diciendo. Por ejemplo, el verso 2 de este capítulo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es un mensaje, es una ordenación, es una exhortación a tomar a Jesucristo como modelo. Y como decíamos, el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una exhortación, es un llamado a nosotros a que seamos obedientes a la palabra de Dios en primer lugar, y segundo, que tomemos como modelo a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su vida, su humillación, su entrega. ¿Sabe que Jesús, cuando leemos la historia de Jesús, vemos que Jesús echó fuera demonios, que Jesús levantó paralíticos, que Jesús abrió ojos a ciegos? No había imposible para el Señor Jesús. Jesús resucitó muertos. Jesús calmó tempestad. Jesús demostró que Él tenía todo poder sobre las enfermedades, sobre las circunstancias. Desafió el poder político y el poder religioso.
entró al templo y los comerciantes vieron su dinero volar y sus mercancías volar, porque Jesús dobló toda la mesa y todo, hubo un poder enorme y convenció a sus discípulos de que Él era el rey. Pero cuando trató de enseñarnos a nosotros, allá en Mateo 11, 28 en adelante, Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y de esto alguna vez predicaré, llevando el yugo con el Señor Jesús. Él dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa propaganda de que habrá sanidad, habrá milagro, todo eso, si sucede, amén. Pero lo que el Señor nos dijo a nosotros fue: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el gran principio de la vida cristiana, la transformación de vida. Poner nuestra fe en Jesucristo y dejarnos llevar por la palabra de Dios para ir convirtiéndonos en el hombre, la mujer, el joven, la joven, el niño que Dios quiere que sea, para lo cual nos ha dado su santa y divina palabra. Entonces, cuando Pablo llega aquí en el capítulo 2, a este verso 12, él dice: por tanto, o sea, dado lo que hemos venido hablando, desde el 1 hasta el 11, dice: amados míos, con un amor cristiano fraternal, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi oración es que Dios añada bendición a su palabra en esta tarde y que abra nuestra mente y el corazón para que nosotros captemos el mensaje que ella tiene para nosotros en esta santa reunión. El tema que quiero compartir con ustedes es experiencia diaria del cristiano. Y digo esto porque el cristiano debe experimentar la presencia de Dios cada día en su vida. Cada día debemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué tenemos que experimentar la presencia de Dios cada día en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque en cada día tenemos pruebas, ¿sí o sí? Cada día tenemos pruebas. Cada día somos tentados. Cada día el enemigo tiene su mirada en nosotros. ¿No sabía eso? El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es a usted, a lo que él tiene allá en su mano, los impíos, los inconversos, los que están a merced de él, él no se preocupa por ellos. A quien él quiere devorar es a usted. Porque si él lo devora, usted debilita la iglesia, y el fin de fines de él, el blanco de él, la meta de él es destruir la iglesia. Pero no la va a destruir así de golpe y raso, va a ir cogiendo elemento por elemento, y usted es un elemento de la iglesia. La palabra de Dios dice que somos miembros de un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, y Satanás quiere desmembrar la iglesia. Cada día Él lo tiene a usted en su mira. Cada día salimos a la calle y allí nos encontramos, como dice aquí, con una generación que es maligna y perversa. Por tanto, cada día nosotros tenemos que ser alimentados y retroalimentados con la palabra de Dios. Solo con una experiencia devocional diaria con nuestro Salvador y bajo la dirección del Espíritu Santo
podemos brillar en esa luz, con esa luz del Evangelio y que Cristo proyectó en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos la pantalla en la cual el mundo ha de ver la luz de Cristo brillar. Debo repetir eso. Cada uno de usted, póngase la mano en la frente. Usted es una pantalla en la que el mundo debe brillar, debe ver brillar la luz de Cristo. Amén. ¿O no pasó eso con Moisés? Cuando Moisés tuvo esos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios que cuando él bajó de ahí, el brillo de la gloria de Dios se reflejaba en su mente, tanto que los judíos no podían mirarlo. La gracia de Dios permite que la luz de Cristo se impregne en su mente y de ahí brille al corazón de los que no tienen a Cristo Jesús. Usted es un instrumento de Dios para eso. Cuando analizo este pasaje, llego a la conclusión que esta acción de experiencia personal cotidiana con Cristo se alcanza tomando recomendaciones de la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje tenemos varias recomendaciones. La primera recomendación es obedecer. Cuando era niño aprendí un himno que decía: obedecer la palabra larga, también lo es la obediencia. O sea, a los niños no les gusta que se les hable de obedecer. A la gente no les gusta ser sometido. Y la obediencia se da por dos razones: o por la fuerza o voluntariamente. La palabra de Dios le exhorta, porque no le vamos a meter la fuerza, a no ser que el Espíritu Santo ejerza su fuerza en usted, y yo creo que sí la ejerce, que usted obedezca. No le tenga temor a obedecer a la palabra de Dios. Jóvenes, no tengan temor a obedecer la palabra de Dios. No tengan temor a decidir, jóvenes, muchachitas, desde ahora decidan: me casaré con un joven cristiano. Y si no me caso con un joven cristiano, prefiero quedarme porque estoy resuelta a obedecer a la palabra de Dios. Joven, diga lo mismo: yo me casaré con una joven cristiana, de lo contrario no me casaré. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Dios premia a la obediencia. Si usted decide eso, Dios le va a enviar a usted ese joven con el que usted se va a sentir bien, se va a sentir orgullosa y lo va a amar y va a formar la familia ideal para usted. Porque Dios premia la obediencia. Y también usted, joven, Dios le va a proveer esa muchacha ideal con la que usted va a formar su familia. Porque le aseguro que Dios premia la obediencia. Vamos a obedecer. Dígaselo a su hermano, dele la mano y dígale: vamos a obedecer. En el nombre de Jesús, vamos a obedecer. El verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Una de las características de la iglesia de Filipenses era la obediencia. Y Pablo reconocía que eran obedientes no a él, sino a la palabra de Dios. Aunque él entendió que su presencia era motivo para ellos obedecer, él sabía que la obediencia, y eso era también lo que él quería, la obediencia no era a él ni a hombre alguno, es a Dios y su santa y divina palabra. Le dice entonces: sigan obedeciendo aún en mi ausencia. Porque la obediencia es clave y es algo que a veces pasa inadvertido en nuestras vidas. No tenemos en mente el asunto de obedecer.
pero es un mandato divino que no podemos dejar pasar. Tenemos que obedecer. La palabra está dada aquí con exhortaciones, con consejos, con enseñanza, para que nosotros la obedezcamos. Ahora, déjeme decirle y se lo repito otra vez. Dios va a premiar su obediencia. Esta es una exhortación. ¿A qué debemos obedecer? Dice aquí, ocupaos de vuestra salvación. Si queremos tener una experiencia personal en Cristo, si queremos ser creyentes exitosos, tenemos que obedecer a esta exhortación, a ocuparnos en nuestra salvación. ¿De qué se ocupa usted? ¿En qué usted ocupa su mente? ¿En qué ocupa sus sentimientos? ¿En qué divaga su corazón? ¿En pensamientos seculares cargados de la secularidad, valga la redundancia, del mundo? ¿En qué está ocupando usted su mente? ¿En qué usted gasta su tiempo libre? Porque todos tenemos tiempo libre. ¿En qué gasta usted su tiempo libre? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el programa suyo de leer la palabra, de su vida devocional? ¿Cómo está eso en su vida? ¿Cómo anhela servir en la iglesia? Usted conoce todos los ministerios de la iglesia. Ministerio de oración, hay cadena de oración en la iglesia. Únase a una cadena de oración. Tenemos el grupo de alabanza, aspire a cantar al Señor. Aspire a ser útil en la iglesia. Conjugue sus conocimientos seculares en la universidad, en el colegio, en la escuela y tráigalo a la acción de engrandecer la obra de Dios en su vida. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Y ese maravilloso propósito que Dios tiene para su vida está mezclado con un inmenso amor que emana del corazón de Dios para usted. Amén, gloria a Dios. ¿En qué ocupa su vida? ¿En qué ocupa su vida? Obedezca en el aspecto de usted ocupar su vida. Los filipenses, ellos habían obedecido en la presencia del apóstol Pablo. Ellos entendían que la obediencia no era en sí a un hombre cualquiera que sea. Tenemos líderes en la iglesia, tenemos el programa de la iglesia, tenemos los reglamentos de la iglesia, tenemos que obedecerlos. Pero la obediencia de esto no se dará si no se obedece a la palabra de Dios y al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se preocupe por cualquier otro tipo de obediencia. No se preocupe mucho por obedecer a papá y a mamá. No se preocupe mucho por obedecer a los líderes de la iglesia. Preocúpese por obedecer la palabra de Dios. Preocúpese por obedecer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y resultará y viene a ser entonces que con obedecer la palabra va a encontrar que la palabra de Dios le dice, la cual usted obedece, que honre a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que si usted obedece la palabra de Dios, implícitamente obedecerá a papá y mamá. En Hebreos el escritor nos dice que nos acordemos de los líderes de la iglesia, de los pastores que predican la palabra de Dios. Entonces resulta y viene a ser que si usted obedece a la palabra de Dios, implícitamente estará obedeciendo en la iglesia en todo lo que haya que hacer. Y sabe que dice la palabra de Dios, que obedezcamos a las autoridades civiles, porque ellas son puestas por Dios. De manera, hermanos, que la clave es obedecer la santa y divina palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora,
La segunda ordenanza que encontramos aquí es alcanzar madurez cristiana. ¿Qué es alcanzar madurez cristiana? Es pasar del punto A al punto B en nuestra vida espiritual. Es mirar hacia atrás y ver cuánto hemos progresado y cuánto más nos falta por alcanzar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo he sido esto, yo he sido aquello, yo he sido lo otro en el pasado. Y dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, con tal de ganar a Cristo y asirme de Él como Él me llamó para que yo sea. Gloria al Señor. Estoy haciendo como especie de una paráfrasis. Y él dice: prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es dinámica. La vida cristiana no es estática. Dinámico es que yo me muevo de aquí para allá. Nosotros somos seres dinámicos. Pero la realidad de nuestra naturaleza es que muchas veces nos invita a ser estáticos. Esto es estático. Esto, cada vez que te llega a la iglesia se encuentra con esto aquí, porque esto es estático. Pero los hermanos se mueven de un lugar a otro, a otro. Dios nos hizo a nosotros seres dinámicos, porque Él es un ser dinámico. Y si somos seres dinámicos, entonces la vida cristiana también debemos serlo. Pasar del punto A al punto B. Me alegra mucho cuando veo un nuevo creyente que llega a la iglesia, no sabe alabanzas, no sabe un texto bíblico, no sabe cómo caminar en la Biblia, no sabe nada, llega blanco. Pero a medida que va pasando el tiempo, algunos progresan tan rápido que ya se saben textos de memoria, que los citan, que cuando están detrás de mí los oigo cantar los himnos, las alabanzas, está progresando, porque él es un ser dinámico. Alcanzar madurez, y alcanzar madurez se basa también en ocupaos de vuestra salvación, pero ahora yo añado lo que dice la palabra de Dios, con temor y temblor. La ordenanza es obedecer, a ocuparnos, a tener en alto nuestra salvación. Pero la ordenanza es también ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Mire, ¿qué sucede? Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Eso no es de nosotros. No hemos tenido que usar dinamismo para ser salvos. Dios proveyó su gracia a Jesucristo y por Él nosotros somos salvos. Somos salvos desde que creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En ese acto solo recibimos algo que ya estaba destinado para nosotros. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9 en adelante. Él viene narrando acerca de nuestra salvación y él resalta que los profetas indagaron y preguntaron y veían en sus profecías esta salvación, y ellos indagaban qué persona que era Cristo y qué tiempo sería el momento de esa salvación. Indagaron tanto, dice Pedro, que a ellos se les reveló que no para ellos era lo que ellos veían, sino para nosotros. Y dice la palabra de Dios que hasta los ángeles anhelan mirar en esta salvación tan grande. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ser hijos de Él, por su gracia. ¿Qué quiero decirles ahora? La salvación solo la recibimos por fe, pero de nosotros está ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. No deje que lo máximo que ha pasado en su vida
se disluya en su vida. Lo máximo que ha pasado en mi vida, oh mis hermanos, ustedes no conocen cuál fue mi infancia. Ustedes no saben cómo el pastor Encarnación vivió en su adolescencia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Fue cuando mi mamá se convirtió que ella entendió que yo tenía que ir a la escuela. Ya a la edad de 6 o 7 años. Fue entonces que comencé a relacionarme con la gente. Yo era la máxima expresión de la timidez. Y yo soy testigo de cómo Dios fue ordenando mi vida. No me daba vergüenza que me dijeran protestante. Estudiaba mucho, imitaba al pastor predicando. Muchas veces mi papá me encontraba predicando en la finca y me asustaba. Ponte a trabajar, y yo estaba predicando, usando la punta del asadón como un micrófono. Y muchas veces me veía como un loco dirigiendo culto en la iglesia, yo en la fantasía infantil. Gloria al Señor. Lo máximo que ha pasado en mi vida es la salvación en Cristo Jesús. Y yo tengo que ocuparme de esa salvación con temor y temblor. Cuando digo yo, perdonen, ese yo véalo como suyo, porque a usted que se lo quiero decir. Con temor y temblor. El temor es lo interno suyo. Es como usted orienta sus pensamientos. Es como usted orienta su vista. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos sometidos a dos leyes, la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros somos influenciados por dos fuentes. Por la fuente de la ley del pecado y de la muerte y por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El mundo ataca nuestro ser a través de las cosas materiales y a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, todas esas cosas, el gusto, los sentimientos, todo eso recibimos, es influenciado por lo que recibimos del mundo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, también ejerce influencia en nuestro espíritu y nos hace saber que somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber de quién nos vamos a dejar influenciar. Si del mundo a través de los sentidos o si del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén conectados con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Con temor y temblor. El temor tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros hacemos fantasía. El temor tiene que ver a lo que nosotros le dedicamos nuestro tiempo libre. El temor tiene que ver cómo nosotros nos orientamos hacia obedecer y agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ese es el temor. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice que nosotros somos lo que pensamos. Póngale atención a esto. Por Proverbios 23 y verso 7. El hombre es lo que piensa. Por eso es que
la escuela se encarga de educar a los jovencitos y educar, y nos pasamos años y años y años yendo a la escuela, luego a la high school, luego a la universidad, porque se quiere transformar la mente del individuo. El sistema comunista fue lo más horrible que ha pasado. Y duró con una hegemonía de 70 años. ¿Sabe por qué? Porque ellos tomaban a los niños y le inculcaban en su mente el comunismo. Y cuando esos niños aprendían eso a esa edad, cuando llegaban a 50 o 60 años, nadie, ¿qué 50 o 60 años? De los 20 años en adelante, nadie los sacaba de ahí. Tuvo que venir la hecatombe económica, la hambruna que se le estaba avecinando para ellos reaccionar y dejar ese bendito comunismo. Y ahí fue que vino la perestroika con Miguel Gorbachev allá en los años 90, 95. Y se cayó ese sistema. A raíz de la guerra en Afganistán, descubrimos unas escuelas que se llamaban madrases. Esas madrases, el gobierno, los talibanes, cogían a los niños de la calle y se los llevaban a esas escuelas. Y en esas escuelas ellos solamente hacían era comer, asearse medianamente y leer el Corán. No le decían que se lo aprendiera, solamente que lo leyera. Día y noche leían el Corán, y cuando terminaban volvían a comenzar desde el principio, y así. Cuando esos niños llegaban a ser adultos, se convertían en kamikazes. ¿Sabe lo que es kamikazes? Kamikaze es uno que por un ideal se lanza en un avión y destruye lo que sea, no le importa morirse. Y por eso tenemos la amarga historia del 9/11, porque esos kamikazes, tratando de cuidar esa ideología, no le importó morirse. Porque el hombre es lo que piensa. Y si queremos que nuestros hijos jóvenes sean buenos cristianos, inculquémosle ahora la palabra de Dios. Amén. En el Salmo 119 y verso 37, el salmista pide al Señor que le permita desviar su vista de la vanidad. ¿En qué nos estamos ocupando? ¿Cuál es el temor que tenemos de no actuar como actúa el mundo? Cuando se dice temblor, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es que mientras que el temor es lo interno, el temblor es la manifestación externa de lo que internamente somos. Eso es lo que la gente ve de nosotros. Nadie sabe, yo no conozco su corazón, Dios lo conoce. Pero lo que yo soy se va a reflejar en lo que hago, como visto, como actúo. Con temor y con temblor. Allá en Filipenses capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo le dice a ellos: todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque así como usted piensa, sea usted. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La tercera ordenanza exhortación que encontramos en este pasaje, la encontramos en el verso 13. No se preocupen, estamos terminando. El verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria al Señor. Y la exhortación aquí es confiar en la capacitación divina. Muchos de los problemas en las iglesias es: yo no sé hacerlo, yo no quiero porque no sé cómo, voy a pasar vergüenza, voy a esto, voy a aquello. No caigan en el error de mi hijo.
Mi hijo, cuando lo estábamos alfabetizando y yo le decía, pon una P, es que yo no sé hacerla, papi. Y yo le decía, pero te estoy enseñando, y le cogía la manito y le hacíamos la P y se reía. Digo, habla tú ahora, es que yo no sé, papi. Pero mi hijo, si te estoy enseñando. No, es que no sé hacerla. Y yo le decía a mi esposo, ¿y qué vamos a hacer con esta criatura? En la vida cristiana, confiemos que Dios nos va a capacitar. Amén. Oh, con temor y temblor, yo quisiera hacer todo lo que el pastor ha dicho, pero no. Yo no sé. Confíe en que el Señor le va a capacitar. Esto es grandioso. Somos salvos por la gracia de Dios. Por su gracia Él toma toda nuestra voluntad, nos llena de energía y en esa energía divina nos llena de esa acción. Nuestra motivación viene de Dios. No apague las intenciones que llegan a su vida. Eso que usted piense en favor de la vida espiritual, en favor de la iglesia, póngalo en acción, que Dios le va a capacitar, lo va a llenar. El Espíritu Santo está a nuestra disposición para ayudarnos a hacer y actuar como es la santa voluntad de Dios. Él nos va a capacitar. Y finalizo con el propósito de todo esto. El propósito de todo esto lo encontramos en el verso 15. El verso 15 dice, para que seáis irreprensibles, póngale atención a eso, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. Dios necesita luminarias en este mundo. Amén. ¿Y sabe qué? Dios lo ha determinado a usted para que sea esa luminaria en el mundo. Vivimos en un mundo que vive en caos. Nunca como hoy habíamos visto tantas convulsiones en este mundo. Problemas políticos, problemas económicos, mucha droga, mucha criminalidad, muchos desvíos del carácter social, lesbianismo, homosexualidad, políticos malos sin temor de Dios. Estamos viviendo en un mundo en caos, hermanos. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que aún así, y en esta sociedad como la que nos ha tocado vivir, Dios quiere que seamos luminares. Amén. Tenemos que resplandecer. Nosotros somos la mano, los ojos y los pies de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 al final que nosotros somos embajadores de Cristo. Eso indica que somos representantes de Cristo. Hermanos, no se llene de temor, pero a pesar de la maldad en este mundo, tenemos que ser nosotros irreprensibles, humildes y mostrarnos sin mancha en el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. No somos igual que los demás. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Dios nos tiene en sus propósitos y Dios que nos ha formado así, Él tiene y tendrá cuidado de nosotros. Solamente atendamos su palabra, obedezcamos a su palabra, preocupémonos por nuestra salvación con temor y temblor y confiemos que la capacitación viene de Dios. A Él sea la gloria ahora y por los siglos. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Amén. Que traigo la palabra, meditemos
en la palabra de Dios. Amén. Reflexionemos y Es José Encarnación. nuestro hermano Encarnación. Amén. Está pensando en nuestro hermano Jaime, que ya es el último domingo que nos acompaña. Amén. Pero reflexionemos en lo que el hermano nos trajo y ocupemos de nuestra salvación. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por ese alimento, Señor, que nos has traído en esta tarde. Te pedimos, Padre bendito, que tú, Señor, nos hagas reflexionar, Padre, en tu palabra, Señor, que día a día, Señor, anhelemos, Señor, estar en tu presencia, Señor, meditar en tu palabra, Señor, tener esa comunión contigo, Padre bendito. Gracias, Padre, por esa palabra, Señor. Te pido, Señor, que la hagas carne en nuestra mente y en nuestro corazón y que la llevemos a práctica, Padre bendito. También te doy gracias, Padre bendito, por nuestro hermano Jaime, Señor, que ha llegado el momento, Señor, que se va a mover con su hijo, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú lo cuides, lo bendigas, al igual que a su esposa, Señor, a su familia, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, porque ha sido un gran apoyo, Señor, para esta congregación. Te pedimos, Padre bendito, que siempre, Señor, lo llevemos en nuestras oraciones, Padre bendito, porque sabemos, Padre, que nos dio un buen ejemplo, Señor, de que es un buen siervo tuyo, Padre bendito. Donde quiera que él vaya, Señor, ábrele puertas, Padre bendito. Te pido, Padre Santo, que nosotros lo recordemos, Padre, y que siempre, Señor, estemos en comunicación con él. Que toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. También te pido, Padre, que en estos momentos que nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, vayas con nosotros en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.